próximos minutos los vamos a compartir aquí en BTV Noticias con Julián González Guyer. Es politólogo, es doctor en ciencia política por la Universidad de la República y podríamos decir, y él me corregirá si no es así, alguien que ha realizado múltiples trabajos y su especialización tiene que ver con la seguridad internacional, pero también con las relaciones civiles militares. Julián, un gusto contar con usted esta tarde aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Teniendo, por ejemplo, sobre la mesa algunos de los trabajos que usted realizó y que se han publicado internacionalmente, una pregunta que se puede responder sola por algunos hechos que han pasado, pero que me dejan dudas. ¿Hay control civil en Uruguay de las Fuerzas Armadas? Hay en un sentido, en el sentido de que ya las Fuerzas Armadas no voltean gobiernos, ¿verdad? Esa época por ahora ha periclitado, ha terminado, pero lo que sí existe es un nivel importante de autonomía de las Fuerzas Armadas, que existe principalmente porque los gobiernos lo han admitido, incluso lo han otorgado. Lo han dejado ser. Lo han dejado ser, lo han dejado desarrollarse, unos en más medida que otros, pero esto que decía el fiscal recién es un ejemplo clarísimo. Claro. Es decir, el Tribunal de Honor está por encima de la Constitución. Porque el problema es que cuando uno escucha el discurso militar oficial, que van a repetir todos los oficiales militares, es que la institución nació antes que el Estado y antes que la nación. La institución nació en la Batalla de las Piedras. Eso quiere decir que en la Batalla de las Piedras fue la batalla, una batalla muy importante contra la dominación española. Todavía faltaba mucho. No existía ni Uruguay, eran criollos españoles. No existía Uruguay, no existía nada de eso. Lo mismo podría decir la Armada, que toma una fecha posterior, unos años después. Bueno, entonces, ese elemento simbólico sirve para ubicar cómo las Fuerzas Armadas se autoperciben en relación al Estado y en relación a la sociedad. Los hechos de estos días nos están mostrando hasta qué punto esa institución que instauró un proceso de depuración muy fuerte, muy radical en la dictadura, que purgó a cualquier oficial que pudiera tener la más mínima idea democrática, y que a su vez instauró una doctrina, la doctrina de la seguridad nacional, y a la salida de la dictadura, por esa autonomía, por esa, en parte, vocación de delegación por comodidad del sistema político hacia los militares, de una serie de cuestiones que son responsabilidad del gobierno, del mando político, y en parte por negligencia, todo ello vinculado al desconocimiento. Es decir, los uruguayos sabemos muy poco de las Fuerzas Armadas, bueno, de la defensa. Hace poco apareció un archivo ahí gigantesco, creado en parte en democracia, además, ¿no? Claro. Entonces, los hechos de estos días nos muestran hasta qué punto esa institución, por la omisión, por la negligencia de los sucesivos gobiernos, se continuó autorreproduciendo y generando oficiales con un pensamiento que es el pensamiento que se instauró en la dictadura, porque ningún gobierno adoptó el lineamiento de que era necesario revisar cómo se formaban los oficiales militares, qué ideas se les transmitían, qué conceptos se les transmitía respecto a la institución y sus relaciones con el Estado y la sociedad. Hacia ahí quería ir, y ha ido usted muy claramente hablando de la evolución de ese pensamiento. ¿Usted lo sorprendió que un tribunal de honor, cuando se enfrenta por primera vez, porque el libro de Leonardo Abercor de hace 3 años de Gabazo decía todo, lo único que no contenía era la autoculpación? ¿A usted lo sorprendió las cabezas de estos generales desestimando esto?
¿Y no pasándolo a ninguna órbita? ¿Simplemente diciéndole a Manini, tome comandante? Lamentablemente le tengo que decir que no me sorprendió, porque expresa lo que yo sabía ya, que es la forma en que los militares se paran frente a la institución y a la historia de la institución, ¿verdad? Es decir, los militares, a partir de un hecho que es real, el hecho real es que en abril de 1972 el Parlamento uruguayo declaró la guerra interna y le asignó la conducción de la guerra interna a las Fuerzas Armadas. Y en agosto el Parlamento Nacional aprobó la Ley de Seguridad del Estado, que instauró la jurisdicción de la justicia militar para aquellos ciudadanos que estaban vinculados con ese concepto tan vago que era sedición, subversión, comunismo, en fin, todos los enemigos de la patria. Entonces, a partir de allí, los militares construyen un relato que además asume, de acuerdo a la doctrina de la seguridad nacional, que para desarrollar esa guerra y vencer a ese enemigo había que utilizar la tortura como método. Esa era una parte, un elemento de la estrategia que habían elaborado los franceses en Indochina, en Argelia, que perfeccionaron los americanos en Vietnam, y utilizaron la tortura de manera sistemática. Hay quien dice, ¿verdad?, que Mitrione vino a enseñar eso. Bueno, también. Entonces, y en el caso de que un prisionero se muriera porque se le fue la mano con la tortura, bueno, había que hacerlo desaparecer, cosa que en la Argentina lo desarrollaron de manera ya mucho más sistemática, ¿verdad? Sí, casi como solución como final. Como sistema. Entonces, esa guerra con esos métodos fue una decisión institucional y se empezó a aplicar mucho antes de la dictadura, un año antes de la dictadura. Sí, Vasconcellos se pregunta en aquellos tiempos, en una sesión histórica, ¿quién custodia a los custodios? Bueno, exactamente, porque el Parlamento miraba para otro lado. Llegaban en marzo del 73, cuando desaparece Comensoro, el Parlamento mira por otro lado. No se crea ninguna comisión seria de investigación para ver qué había pasado. Veníamos de los comunicados de febrero también, ¿no? También, pero previamente algunos legisladores, sí, Michelini, en fin, algo habían denunciaban sistemáticamente las torturas en los cuarteles. Julián, para terminar por hoy, hay un antes y un después, sin duda. Hoy un informe, creo que era del diario El País, decía que fue el mayor descabezamiento del generalato de la historia institucional del país. Sí, es probable. 6 sí. pasados a retiro, o a cese o pase a retiro. Hay un antes y un después. Del después, ¿qué le dice su olfato? El antes lo conocemos. El antes lo conocemos, el después es más difícil de prever. Yo no soy futurólogo, pero bueno... Ni olfatólogo. Ni olfatólogo. Es un mensaje muy fuerte que ha recibido la sociedad. Tenemos que ver, primero de todo, cuál es la actitud, porque ahora los partidos van a tener una instancia muy importante, porque... una parte de los generales, para ser destituidos, necesitan una mayoría especial en el Parlamento. O sea que ahí habrá que ver si están los votos. Parecería que sí. Esperemos que estén. Y probablemente, de acuerdo a lo que yo he visto en la prensa, el Frente Amplio ha definido impulsar, antes de todo esto, la nueva ley orgánica militar. Esperemos que exista de parte de todos los partidos, oficialismo y oposición, sí, es un tema de Estado, un espíritu de debate, de intercambio, que permita aprobar una nueva ley orgánica, y que esa ley orgánica bueno, sea una buena ley orgánica, que no es un tema menor, ¿verdad? No lo es. Pero bueno, para lo que falta de este gobierno, ya mucho más no se puede pedir. No, eso va a quedar para el próximo gobierno. Eso va a quedar para el próximo gobierno. Esperemos que esta situación continúe, digamos, despertando la inquietud del próximo, que logre mantenerse, digamos, la inquietud, y el próximo gobierno, ya con 4 años por delante,
asuma una política ordenada y sistemática, dirigida básicamente a dos cosas: a que en el Ministerio de Defensa exista capacidad para generar políticas dirigidas a las Fuerzas Armadas y a la Defensa Nacional, y que ese cuerpo de funcionarios del Ministerio de Defensa, la ley marco de defensa ordenaba una ley orgánica del Ministerio de Defensa que no se ha hecho. Que no se, y que entonces el Ministerio de Defensa sea capaz de dar directivas precisas, de supervisar y de controlar su cumplimiento y de iniciar un proceso que va a ser largo. Bueno, ahí me está diciendo, ¿verdad?, el después que debería ser. Le agradezco por estos minutos y gracias por su tiempo por hoy. No, ha sido un gusto. Gracias por la invitación. Pausa, se viene todo el deporte y seguimos.